Hola, buenas noches. En primer lugar, muchas gracias por venir a esta presentación. También es cierto que os veo como lejísimos. Es como una distancia como un poco insalvable la que hay aquí hasta donde estáis. Yo estoy aquí en representación de una editorial que se llama La Uña Rota. Soy uno de sus miembros y tengo el placer de presentaros a Antonia Rodríguez Gago. Tengo aquí su currículum. Un currículum bien largo, bien nutrido. Y en primer lugar quiero decir que es un lujo tenerla aquí. Para mí es la especialista mayor que hay en este país de Beckett. También quería decir antes de presentarla que la editorial La Uña Rota, para publicar este libro, La biografía de Beckett es como un sueño hecho realidad. No deja de ser Beckett una de las líneas visibles de la editorial. Hemos publicado ya 3 libros, ¿no? Uno es A Vueltas Quietas, otro es Deseos del Hombre junto con La Carta Alemana y el tercero se llama La Capital de las Ruinas. Son textos que los expertos beckettianos bien podrían llamar marginales en su obra, como glosas al margen de su gran obra, y sin embargo para mí son uno de los más importantes que tienen, ¿no? No dejan de ser pequeños, breves, pero sustanciosos. Y el hecho de eso, publicar esta biografía, no deja de ser para La Uña Rota un gran paso, ¿no?, hacia adelante. Es un libro que hemos tenido ocasión de trabajarlo codo con codo, lo cual también es otro lujo, algo a celebrar con su traductor, Miguel Martínez Laje. Este encuentro, esta presentación, esta velada no deja de ser un homenaje a este gran traductor que falleció en el 2011, curiosamente un 13 de abril de 2011, y el 13 de abril, no sé si es una broma del destino, pero fue el día que nace Samuel Beckett. Para mí, Miguel es, pues yo creo que es el traductor, junto con Antonia, más certero de Beckett. Junto con Antonia, el que mejor comprendió cómo escribía Beckett. Y supo darle un toque de modernidad, un toque al margen de lo llamado el absurdo, al margen del existencialismo, ¿no? Y supo darle ese toque, digamos, puramente lo que era el beckettiano, ¿no? O sea, una persona que intentaba ser, en sus escritos, una depuración continua. Y eso buscó en castellano. Por tanto, este homenaje no deja de ser un homenaje a él, ¿no? Aparte de eso, está el tema de la biografía. En ese sentido es lo que quisiera hablar con ella, con Antonia, y que es una experta no solamente en Beckett, es una experta especialista en el teatro angloamericano y sobre todo el que está concentrado en la literatura femenina. Ahí tenemos a varios autores como Sarah Kane, como Carol Churchill, Susan Lori Parks, de la que es de las pocas en España que ha conseguido, digamos, armar un aparato crítico, ¿no?, con respecto a una obra que no está traducida al castellano, ¿verdad?, lo cual tiene aún su mérito. Y también tiene el valor añadido de que conoció a Beckett en persona, una jovencísima... Hace muchos años. No tantos, Antonia Rodríguez Gago lo conoció en París. Y no solamente eso, sino que luego mantuvieron una correspondencia, ¿no?, a través del trabajo que ella hizo como traductora, porque es traductora. Allá le debemos la gran traducción que hizo de Días Felices, o Los Días Felices. Los Días Felices, ¿no?, de Happy Days, al castellano. Y no solo de Happy Days, también tenemos Snyder, también está la de, tengo que apuntar, vamos a ver, la de Rockabye, Ohio Pronto, Catástrofe. Y esa película que se hizo en España a partir del texto Compañía, ¿no?, que se hizo en España y que dirigió Javier Aguirre en 2002, con Fernando Ferran Gómez como voz, ¿no?, como figura. Sí. Nada, ya que está aquí vamos a hablar de varias cosas sobre la biografía. Y en primer lugar, yo llamaría la atención sobre el título. Voy a subir un poco la faja del libro, así, que se titula Samuel Beckett, el último modernista. La palabra modernista ha sido un tema de debate en la editorial, porque la palabra modernista en España no tiene nada que ver con lo que significa en gran parte de Europa.
El modernismo en España, os acordaréis por el book y tal, por secundaria, que tiene que ver con Rubén Darío y otros tantos, ¿no? Y sin embargo en Europa es sinónimo de vanguardismo, de vanguardia. En España hemos tenido modernismo, pero nunca se ha considerado como vanguardia. De hecho en España no se ha sabido vanguardia alguna vez. Pero eso es al margen, eso sería una discusión al margen. Habrá habido vanguardistas, sí, escritores, artistas, pero de ahí como movimiento. Y el hecho de poner o no modernismo, el último modernista, fue un tema de conversación, un tema de debate entre nosotros. Podría dar lugar a más de una malinterpretación, ¿no? Un error, un malentendido. En ese sentido, que antes de dar ya la palabra a Antonia, quería leer una cosa que ha escrito Robert Hughes, que por cierto falleció no hace mucho, en un libro que se llama El impacto de lo nuevo, en el que dice: ¿qué era lo que tenía la vanguardia en 1890 y que ha perdido nuestra cultura en 1980? Esto lo escribió justamente en esa época, hace ya como 30 años. Y se responde a sí mismo: pues tenía ebullición, idealismo, confianza, la creencia de que había territorio de sobra para explorar y por encima de todo, la sensación de que el arte, de la manera más notable y desinteresada, podía encontrar las metáforas necesarias para explicarles a sus habitantes un cambio radical en la civilización. Este movimiento que tuvo lugar entre 1880 y 1930 tuvo lugar en Europa y Norteamérica, y yo creo que fue uno de los, no sé, de los experimentos culturales más importantes de la historia universal. Hay gente que lo deplora, que lo considera un mero entretenimiento, un juego, y sin embargo tenemos aquí a Cronin, que llama a Beckett el último modernista, que no deja de ser ese escritor que siguió escribiendo hasta los años 88, que fue cuando escribió su último texto, 1889, año en que murió, o sea que escribió hasta que dio el último suspiro. Y por eso quisiera preguntarte, Antonia, ¿qué significa que Cronin para ti llame a Beckett, que igual no está de acuerdo, llame a Beckett el último modernista, el último vanguardista, ¿no? Sería la traducción literal. Bueno, yo en primer lugar me encanta que haya tanto beckettiano en Madrid o tanta gente como estáis aquí interesadas en que hablemos un poco de Beckett, de la biografía o de Beckett en general, puesto que creo que las ideas que tenemos en España en general de Beckett, menos un grupo reducido de gente, son un poco extrañas, un poco raras, ¿no? Volviendo al tema de los sismos, yo incluso he escrito en contra de todas las etiquetas, que Beckett no era un escritor calificable, ni era modernista ni era posmodernista, y eran las dos cosas, o sea que es un escritor original y singular, y no estoy descubriendo nada, que en cada una de sus obras narrativas o de teatro siempre intentaba hacer algo nuevo partiendo de un límite. Entonces, en esto de hacer algo nuevo se le podía relacionar con los modernistas, que claro, los modernistas, como bien ha dicho Carlos, en la literatura anglosajona, pues eran T.S. Eliot, era Joyce, eran escritores revolucionarios que habían cambiado la manera de escribir, que era una de las ideas centrales del modernismo anglosajón, lo de making new, ¿no? Que tenía siempre que hacer una cosa experimental, nueva y creativa, que si no merecía la pena escribir nada. Y hay otra cosa del modernismo que en eso también sí Beckett sería parte del modernismo, que es lo de la experimentación y la falta de creencia un poco en la razón, en el racionalismo, en que como no se podía entender todo con la razón. Y sin embargo era totalmente como anti-metafísico por otro lado, que es un escritor para el cual la materia, el cuerpo humano y el pensamiento eran materia, era todo un poco la misma cosa, la unión entre la mente y el cuerpo, que visualiza en sus obras de teatro, está también muy bien escrita en sus novelas, ¿no? Entonces, en esta parte de no creer en el raciocinio, por así decirlo, como
explicativo de nada, de lo que hacemos aquí, en la vida, de los seres humanos que somos, que estamos aquí. Y estas preguntas son filosóficas que nunca se hacían. Me ha gustado mucho, por cierto, lo que han hecho los actores aquí, la mezcla de obras de teatro con conversaciones que Beckett tuvo con otra gente, ¿no? Y lo que Beckett tenía claro era que no se podía afirmar ni negar nada, porque entonces hacías un juicio de valor sobre la existencia de las cosas y que él no podía hacer ningún juicio de valor. Y ahí a él distinguía de los modernistas y de Joyce especialmente, que decía que Joyce era un autor que cuanto más escribía, más podía escribir y mejor escribía. O sea que para Joyce hablaba de él como si fuera la apoteosis de la palabra. Y a él le pasaba todo lo contrario. Cuanto más escribía, más se reducían las posibilidades de escribir, porque él, en el centro de su obra estaba la impotencia y la ignorancia humanas, y que él no conocía a ningún otro artista o ningún otro escritor que hubiera incorporado a su escritura la impotencia y la ignorancia, porque las consideraban incompatibles con el arte, por ejemplo. Entonces, para mí, además Joyce era modernista, ¿no? Lo del último modernista sí que tienes tu razón, que el modernismo quiere otra cosa, y a lo mejor al ver eso dice, ¿por qué poner a Beckett como modernista? Pero bueno, eso también a lo mejor les inclina a leer la biografía. Estamos hablando, lo del postmodernismo, es lo del caos. En esto también Beckett, el problema con Beckett es que se escriben sobre este autor más libros que sobre ninguno todavía aquí y ahora, no en España, pero en el mundo anglosajón en general, en Francia y en Alemania sobre todo. Y entonces lo de Beckett y es lo que más se lleva, ¿no? Beckett y la psicología, Beckett y la filosofía, Beckett y las artes visuales, Beckett y la música. Hay libros sobre todas estas cosas que se siguen escribiendo y es muy paradójico, ¿no? Paradójico que yo que tengo antes a las obras de Beckett en 3 idiomas me ocupan 2 balditas y luego tengo una pared entera de crítica internamente, ¿no? Por algo será, porque Beckett es un autor muy sencillo y muy fácil, lo que pasa es que es inexplicable. O sea, si une esta paradoja con Beckett, que no ha escrito nunca, y os apuesto lo que queráis, que no ha escrito una línea oscura. Quien ha hecho a Beckett oscuro han sido los críticos. O sea, para mí, esto que me pregunta, ¿es Beckett modernista o no modernista? Bueno, yo creo que es en parte modernista y en parte no modernista. O sea, que es lo que el lector quiera darle. Y yo creo que la única frase, y termino, la única frase que se me puede, que le adjudican a Beckett como modernista o el último modernista, está en qué está, en Capopino, no sé si está en Rumbo a Peor, o en, no, sí, creo que está en Rumbo a Peor cuando dice, ahora tengo que traducir, Miguel Martínez Laje, podría estar aquí, intentarlo, volver a intentarlo, fracasar, intentar de nuevo, fracasar mejor. Y aquí están los críticos, que los académicos les gusta mucho poner etiquetas a los autores y dicen, modernista, porque es lo de intentar hacerlo mejor cada vez, aunque fracases, aunque sepas que estás generando el fracaso. Y por último, antes de seguir preguntando lo que te parezca, es que Beckett es un autor profundamente cómico. Después de Swift, yo no creo que haya nadie en la literatura anglosajona tan cómico como Beckett. O sea que si aquí el Beckett se le ha presentado como filósofo aburrido y absurdo y todas estas cosas, la culpa tienen los franceses. Porque aquí heredamos a Beckett, vino Beckett de la cultura francesa. O sea, cuando aquí en el 53, que por cierto se estrenó aquí Esperando a Godot antes que en Londres, cuando se estrena aquí Esperando a Godot, un fervoroso Trino Martínez Trives, que a la gente de teatro a lo mejor le suena algo, había visto la obra en París y vino aquí, la tradujo inmediatamente y la montó, la puso en escena. Y entonces, claro, imaginaros cómo estaba España en aquella época, ¿no? Que había censura de todo y bueno, entonces
decía que era un hombre pesimista, existencialista, o sea, fue profundamente malentendido. En cuanto a lo que dice de Beckett cómico, bueno, el hecho de que en esta edición de la biografía de Beckett hayamos elegido esta portada tiene que ver también con el Beckett sonriente, ¿no? Un Beckett que no, digamos que no es ese existencialista francés que aludía Antonia, y en el que digamos que Cronin intentó ahondar, ¿no? Digamos, es el Beckett de la infancia, el Beckett de la adolescencia, el Beckett de la juventud, que vive en Irlanda. Aquí está tratado de una forma completamente distinta a la que solemos pensar de él, ¿no? O sea, un Beckett alocado, con muchos problemas, muchas enfermedades. Era un Beckett pues a mí me recuerda un poco al Woody Allen, ¿no? De así como siempre quejándose, siempre, digamos, malhumorado, ¿no? Y yo creo que su propio esa faceta de él malhumorado le daba lugar a situaciones cómicas, ¿no? En ese sentido quería hablar de esta biografía, porque de Beckett hay varias biografías, ¿no? Está, pues, no sé, está la de James Knowlson, la de Dave, en general, digamos, y con esta de Cronin las tres, digamos, canónicas que se estudian, ¿no? como biografías de Beckett. Sin embargo, esta tiene un punto, que es lo que quisiéramos hablar, un poco de la virtud de esta biografía como biografía. Claro, Cronin es irlandés, un autor irlandés que aún vive, es un mayor, es un fuñón, un borracho irlandés, que aún vive totalmente aislado y alejado del mundo en un pueblo de Irlanda. No hemos podido ponernos en contacto con él porque no hay manera, no tiene email, y entonces el caso es que ha escrito, bueno, una biografía que conoce muy bien sobre cómo nació Beckett en Irlanda de entonces. En ese sentido, digamos que es el punto fuerte, ¿no?, de esta biografía. Esa y el tratar a Beckett desde el punto de vista de sus obras, como la parte no solamente, digamos, más seria, sino también cómica. O sea, toda la parte cómica de Molloy, Malone muere, El innombrable, textos que están considerados duros dentro de la literatura europea, sin embargo tienen ese punto, ¿no?, del Molloy cogiendo las piedras del bolsillo y lamiéndolas, ¿no?, según camina, ¿no? Pues es que a mí me hacen reír, al menos cuando lo leía. Entonces, en sentido, Cronin... Sí, no, tienes razón. O sea, la primera parte, sobre todo de la biografía, que es toda la parte de Beckett en Irlanda, porque claro, mucha gente también ignora que Beckett es irlandés de nacimiento y parisino de adopción, así que es un autor considerado clásico en dos lenguas, en inglés y en francés. Y esto es muy interesante. Entonces hay muchos lectores que leen a Beckett traducido en el francés, otros lectores, si lo leéis en traducción, si entendéis francés o inglés, leedlo en original, por favor. Entonces, al leerlo, muchos piensan que es un escritor francés y otros piensan que es un escritor inglés. Y en realidad es irlandés y que estuvo muy cercano de toda los poetas, sobre todo, los poetas, los artistas visuales de la época. De hecho, Beckett tenía más amigos músicos y pintores que escritores. O sea, que escultores y pintores y músicos eran la mayoría de los amigos de Beckett. Y luego gente de teatro, le gustaba mucho la gente de teatro. Yo tengo la satisfacción que creo que a mí me consideraba gente de teatro, porque siempre me hablaba de actores que conocíamos mutuamente, de directores, ha pasado por aquí el próximo, me ha dicho no sé qué, o sea que siempre hablaba de gente de teatro, ¿no? ¿Por qué se pasó Beckett a escribir teatro? ¿Por qué le conocemos? Yo creo que esto es una pregunta muy interesante, ¿no?, que a veces los estudiantes también me hacen. Bueno, ¿qué es Beckett? ¿Un novelista o un dramaturgo? No es un escritor, es un poeta dramático en todo lo que escribe. Incluso las novelas son monólogos dramáticos. Molloy, Malone y todos hablan a alguien, a otra persona. O sea que... Y luego lo de la ironía y lo de la... No es que fuera cómico, sino que tiene un sentido del humor increíble. En Beckett todas las líneas dicen más de una cosa. O sea, lees una línea y está diciendo esto y otra cosa y además otra cosa. El poder alusivo de la escritura beckettiana es impresionante. Y entonces también se basa mucho, volviendo a la biografía, en los dichos irlandeses, en el lenguaje coloquial irlandés, que hay muchas obras escritas en inglés que tienen frases coloquiales irlandesas.
no es por historizar, se dice, poner a Beckett en la historia, ¿no? Yo creo que Beckett se le puede situar en Irlanda y tiene, en sus últimas obras es un poco vuelta a Irlanda, porque en Compañía, por ejemplo, en esta fantástica novela, que por cierto es un guiño irónico a todas las biografías. O sea, Beckett cuando escribió Deirdre Bear, la primera biografía en el 78, si mal no recuerdo, fue la primera. La de Cronin y la de Olson son ambas del 96. Pues cuando escribió la primera biografía dijo que bueno, que aquello era la leyenda de su vida. Y entonces, en el 80 creo que es, él escribió Compañía. Y entonces todos los recuerdos de Compañía se identifican con su infancia en Dublín. O sea, va a contarse la mano de su madre, recorre unas calles, incluso da la tienda de ultramarinos y cosas de estas. Pero esto, evidentemente, son guiños totalmente irónicos a cómo narramos, a cómo funciona la memoria o cómo contamos el pasado, ¿no? Y esta biografía sí que tiene ese valor, está muy enraizada en el Beckett irlandés, los amigos irlandeses de Beckett. Bueno, como sabréis, también están publicándose sus cartas, o sea, un escritor que según la gente era un recluso, que no hablaba con nadie y cosas de estas, de repente escribe más de 15.000 cartas. Me dijeron a mí las editores de las cartas que ya no podían recoger más, porque aquellos estaban hundidos en las cartas que había escrito a tanta gente, ¿no? Él dirige sus obras de teatro en alemán y en inglés y en francés. Beckett como director de escena en España está muy poco estudiado y hay unos cuadernos de dirección de escena también muy buenos. O sea que, volviendo a la biografía, perdona, está muy bien retratado el Beckett deportista más que intelectual, y el Beckett con un sentido de la ironía y engañando al Trinity College Dublin, que es una de las mejores universidades irlandesas. Pues él leyó una conferencia de un poeta francés que se inventó delante de la universidad, en el salón de actos, escribió sobre un poeta francés que él había estudiado ya en sus años de lector en Francia, y luego descubrieron que totalmente era inventado todo. O sea, esto era la antiacademia de Beckett, que decía que dimitió de dar clases porque él no podía enseñar a otros lo que él no sabía. Hay un cuaderno de una alumna que recopiló, digamos, apuntes de sus clases. La historia de Beckett en esa época no deja de ser alguien, un profesor que entraba en clase, giraba hacia la ventana su cabeza y pasaba una hora sin decir nada. Porque no sabía qué decir. Yo creo que eso forma parte de la leyenda de su vida, pero tienes razón que esta mujer, la Edna Bryan, la que se llamaba, lo contaba, sí. Y se daba vuelta y luego les decía, y era pura timidez, porque creo que era muy tímido cuando era joven. Una cosa de la biografía que a mí me llamó atención cuando la leí por vez primera es el inventario escrupuloso que hace Cronin de las enfermedades de Beckett. Hay una cierta obsesión por tomar nota de cada una de las enfermedades que, digamos, achacó, ya sea de forma imaginaria o real, a Samuel Beckett. Y en ese sentido, ahí en el lince nomástico hay unas cuantas, no todas, porque yo creo que si no ocuparían todo el lince nomástico ellas solas, y solo os puedo enumerar, ¿no? Apuñalamiento, ataques de pánico, contractura, dentadura defectuosa, molestias, dolor de estómago, herpes extremas, incidentes en la costilla rota, insomnio, mareos, miedo al cáncer, problemas de vista, problemas pulmonares, enfermedades psicosomáticas. También pone psicoanálisis como enfermedad. Y bueno, el caso es que en ese sentido, a mí, no sé, yo creo que la enfermedad de Beckett estaba un poco ligada a su literatura, de alguna forma. Había algo en él, digamos, ese miedo a morirse mañana, mismo ese miedo a morirse en un instante, ese miedo a tener su hermano murió de cáncer, su padre también, y él tenía esa empresa de temor, y de ahí, no sé, nos explicáis un poco esa famosa que llaman, bueno, esa trilogía que llaman de Sitio en el cuarto, Sitio en la habitación, que se encerró durante un año a escribirlas, un año y medio, 2 años, 2 años, puede ser, sí.
Tiene que ver con eso un poco también, ¿no? Pero eso de que, bueno, escribo esto y me muero, ¿no? Algo así. Bueno, es que le salió un grano, le salían granos muchas veces, frecuentemente le salían granos, furúnculos por todas partes, pero le salió uno en el cuello después de la guerra, cuando volvió del sur de Francia. Ya sabéis que estuvo, por participar en la resistencia, tuvo que ir andando de París al sur de Francia porque alguien le avisó que estaban matando a toda la célula que él pertenecía, y entonces se marchó al sur de Francia, que en la versión francesa de Esperando a Godot es la Vaucluse, el Roussillon, cerca de Roussillon, ese área, y en lo que llaman en Godot la Mer de Cluse. Cuando volvió a París y se encierra en su habitación en los años 40, principio de los 40, entre el 40 y el 45, escribe por las noches y duerme por el día, prácticamente, porque le habéis leído un grano y él estaba convencido que se iba a morir, que tenía... Eso dicen sus amigos, que puede formar parte de la leyenda de su vida, o sea, que no creáis lo que dicen los amigos de Beckett, porque algunos se lo inventan también. O a lo mejor no. Bueno, pues formaba parte de eso. Y entonces escribió la obra por la que fue luego famoso, Esperando a Godot, Final de Partida, y la trilogía Molor, Amor y El Innombrable. Todo que parece mentira en 2 años y medio, 2 o 3 años. Y luego es verdad que no le importaba publicarlo. Bueno, tenemos a Beckett gracias a su mujer, eso también es verdad, a Susan, que cosía, era pianista, pero hacía trabajos de todas las clases para mantener a este señor que no hacía nada más que dormir y escribir. O sea, que ella fue la que verdaderamente... Como buen vanguardista que era. Sí, bueno, vanguardista, pero tenía que comer, tenía que ganar su comida. Y sí es cierto que eso lo escribió en poco tiempo, ¿no? Y lo de poco tiempo, Tiene anécdota que cuenta Cronin, estando allá en la Roussillon, refugiado de los nazis en Francia. Él escribía por las noches WAP, cuando por los días se levantaba como a la 1 o 2 de la tarde a la hora de comer, y estaban todos los refugiados en esa casa de un granjero. Entre ellos estaba Nathalie Segot, la francesa también de esta época también, y contaba ella el hecho de que cómo veía a Beckett bajando siempre con su orinal lleno de pis, ¿no? Y cruzaba todo el comedor, ¿no? Y cómo ella criticaba le parecía un señor totalmente mal educado, ¿no? Pues eso es como funciona la memoria, ¿no? No digo porque, si no bueno, es del como... probato. Sí, bueno, sé que sí que se reunía, y eso es verdad. Lo que dice Cronin, que se reunían los expatriados en aquella casa, una gente rarísima. ¿Sí? Luego también, antes de el último punto, que es el tema de tu relación con Beckett cuando lo conociste, hay un punto también que tiene que ver con la carta de Mana, que se publicó en el 30, bueno, no se publicó, o sea, en España lo publicamos nosotros y se escribió en el 37. Es una carta que escribe a un poeta, editor, se llama Axel Kaun, alemán, y esa carta, digamos, que hace toda su poética, está su poética bien trazada, ¿no? Y en eso dice, por ejemplo, en un momento dado que a la lengua hay que maltratarla. En ese sentido se liga con todo el modernismo, o sea, a tu lengua propia hay que maltratarla, hay que escribir mal. No dice que escribir mal. Bueno, pero maltratarla en el sentido de romperla, ¿no? Hay que rasgarla, el velo del lenguaje, hacer una metáfora bonita. Pero también Beckett, cuando ya era mayor, decía que todos esos escritos eran los escritos de un joven Beckett. Entonces, él, que nunca explicó, desde la época de la trilogía o Godot para aquí, o sea que es Beckett, porque antes era un falso yo. Nos faltan palabras, o sea que para el dolor tenemos que gritar, llorar o hacer otra cosa, porque las palabras no sirven para explicar el dolor. Bueno, pues Beckett creía un poco eso, que las palabras siempre decían más o menos de lo que queríamos decir con ellas. Esto aquí habrá mucho escritor en ciernes, pues podéis pensar en esto, pero es verdad que las palabras, el lenguaje está contaminado con los significados de mucha gente, de otros autores, de otras personas, del sitio donde lo vive, o sea, está contaminado. Por eso en la carta de Kaun dice que hay que rasgar el velo del lenguaje para encontrar el algo o la nada que está atrás. Pero sí que es cierto que estas cosas no se lo podía decir nadie, porque yo nunca hablé con Beckett de estas cosas, solo bebí whisky. Pero porque sabía que le molestaba muchísimo, que usted ha dicho en el 4º párrafo de tal novela, porque no entiendo qué dice usted.
esas cosas no se podía decir a veces porque se callaba. Yo conozco a un crítico americano que luego escribió muchos libros sobre Beckett, pero que la primera vez que conoció a Beckett, se marchó sin que Beckett le dijera más que hola y adiós prácticamente, y fue porque empezó a hacerme preguntas sobre su obra, ¿no? Porque Beckett creía y estaba totalmente convencido, como lo que dijo Esperando Godot, que quién era Godot y por qué no lo explica en la obra, ¿no? Y dice, todo lo que he dicho está ahí, en la obra, todo. O sea, si quieres buscarte dolores de cabeza sobre lo que significa, cómprate tu propia escritura, también de que se ha citado diciendo estas cosas. Y bueno, ¿querías contar su experiencia que lo conociste? Así como... Bueno, a mí siempre me da un poco de apuro y estas cosas, pero sí voy a contar cómo le conocí, porque creo que dice eso mucho más de Beckett que de mí o de cualquier otra persona, porque luego he conocido actores, por ejemplo, que han escrito a Beckett y Beckett le ha contestado, Beckett, ¿dónde estaba todo el mundo? Y ahora se ve por las cartas que están publicando. Ahora vais a ver lo vieja que soy. En 1982, una revista Libros cuando empezó Libros a publicarse, me pidió, ¿por qué no queremos publicar un cuento corto o un poema o algo de Beckett? ¿Por qué no lo traduces tú? Digo, hombre, porque este poema que me gustaría a mí y este cuento, que se llamaba Una tarde, están publicados en una revista. Por cierto, Beckett tuvo 2 revistas en vida que se dedican a su obra. O sea, la revista de estudios de Beckett, que todavía existe, la empezaron a publicar viviendo en todo. Es una cosa un poco rara. Y entonces yo pedí a la revista permiso para traducir el poema y la historia, y me contestó John Rilling, que entonces se dedicaba a la revista, que es un veneciano conocido. Me dice, mira, los derechos los tiene John Colder, una editorial, te va a cobrar muchísimo, y John Colder no te contestará nunca porque no le escribes a Beckett y se los pide. A mí me pareció aquello tan increíble, que iba a escribir a Beckett pidiéndole los derechos. Escribí, me contestó a la semana. Me dijo que era con placer, me daba los derechos para que publicara en libros estas cosas. En 1986 organicé, pero por casualidad beckettiana total, un festival Beckett que se llamó el Círculo de Bellas Artes de Madrid. En el 86 cumplió Beckett 80 años y fue que yo lo conocí. Entonces, como yo pensaba que aquí el último teatro de Beckett no se conocía ni se habían hecho nunca, llamé a un director de escena francés, Pierre Chabert, también recientemente fallecido, para que viniera aquí a dirigir las obras cortas, Rocabayo, Gronio de Jai y Catástrofe. También tuve que pedirle permiso a Beckett porque, aunque estaban traducidas, a la gente del círculo no le gustaba nada la traducción que había y decía, esto no podemos hacerlo así, pues lo tienes que traducir. Bueno, yo he traducido siempre, menos Happy Days, menos Los Días Felices, siempre he traducido a Beckett obligado. Y entonces hicimos este festival que yo fui al Círculo de Bellas Artes en los 80, en este país se podía hacer casi de todo culturalmente, eso lo que ahora. Fui al Círculo de Bellas Artes y dije, hay una exposición preciosa de fotos de obras de Beckett que me gustaría que, ¿por qué no lo hacemos aquí en esta sala? Y entonces estaba un loco de la vida allí y dijo, no, una exposición, bueno, a mí me gusta Beckett, lo que se ha hecho, hacemos un mes y hacemos obras. Bueno, aquello fue bastante notorio. Y entonces, Pierre Chabert estuvo aquí dirigiendo estas obras cortas. Alan Mantel, un americano que había hecho compañía, estuvo invitado a hacer compañía, y luego aquí Sanchís Sinisterra hizo Días Felices, Ángel Facio hizo 2 pantomimas, o sea que se hicieron obras dirigidas por directores de aquí. La exposición fotográfica, bueno, fue un mes Beckett. Y yo, claro, estuve aquel mes, os podéis imaginar, loca de trabajo, gritando casi siempre, casi todos los días a todo el mundo. Y yo creo que alguien de los que vino, o bien Pierre Chabert o Alan, cuando volvieron, fueron a París y le contaron a Beckett que allí había una señora que chillaba mucho, yo entonces no era señora. Bueno, era señora, pero era muy joven, más joven. Y entonces me invitaron en el 86, cuando Beckett cumplió 80 años, a un festival que hacían en el Centro Pompidou en París sobre la obra de Beckett en el siglo, se titulaba.
Yo llegué al festival y el director, que era un crítico americano que yo conocía, me dice: hola Antonia, Sam quiere verte mañana a las 11. Yo evidentemente me quedé petrificada en el sitio, él se marchó, porque yo creo que este señor pensaba que yo veía Beckett a las 11 de la mañana todos los días, pero ni sabía ni dónde le tenía que ver, ni cuándo le tenía que ver, ni por qué se le había ocurrido. Bueno, pues así conocí yo a Beckett, y así le conocieron muchísima gente que no era famosa de nada, y muchísima gente que él tenía la intuición, que bueno, que disfrutaban con su obra de alguna manera, como para hacer ese tipo de locuras como es organizar el festival este que organizamos aquí. Era una persona entrañable, tenía un sentido del humor como muchos de sus personajes en las obras, pero sí que estaba, y no hablamos eso, hablé yo más que él, hablé de mi familia, yo había un momento que estaba diciendo: ¿qué hago yo con este hombre aquí contándole mi vida a mis hijos y cosas así? Pero es que estaba interrogándote, parecía que tenía un verdadero interés por conocerlo. Y luego, claro, dices, si vuelves a París vas a verlo. Evidentemente, cada año volvía a París con algún pretexto o porque pasaba por allí y le mandaba una tarjetita y me decía, y lo veía. O sea que quiero decir que era una persona entrañable como ser humano. Él escribía sobre la tragedia humana y sobre lo mal y el sufrimiento humano, pero con verdadero sentido del humor, porque como dice Ned, nada es tan divertido como la desgracia, ¿no? Y es verdad, porque si la vida es una tragedia porque nacemos y morimos, que es lo único, Beckett jamás ha explicado filosóficamente nada en ninguna de sus obras, pero lo cierto es que deberíamos de integrar la muerte a la vida, que no lo hacemos. Y sin embargo, cada día procuramos ser felices, procuramos hacer las cosas, y la vida diaria es una comedia, como está clarísimo en los días felices, ¿no? Happy Days. O sea, lo que hacemos, las rutinas de cada día son cómicas, pero sin embargo hay una tragedia final, tampoco entendemos muy bien a nadie ni a nosotros mismos, etcétera, etcétera. Perdonar, pero ha sido lo que ha sido. Sin embargo, Beckett nunca mató a nadie. El único que dice que se muere es Malone Tice, pero no se sabe, se mete allá en la barquita y se va. O sea, nunca hay una muerte ni en teatro, ni en novela, ni en poesía, nunca hay una muerte. Habla de muertos, pero nunca mata a la... Hombre, como mis alumnos saben muy bien, ya alguno lo puede certificar por aquí, yo creo que Beckett es el Shakespeare del siglo XX. O sea, quitas toda la retórica a William Shakespeare, los largos párrafos y tal, monólogos, soliloquios y todo esto, le quitas la retórica y lo que habla de los problemas que tiene el ser humano por estar aquí y ahora es igual. Es un poco parecido. Bueno, vamos a terminar. Creo que ya es suficiente, ¿no? Sí. Bueno, hay una anécdota de Beckett, acabo con esto, para que ilustre un poco su humor, su vida, su historia, tiene que ver con lo que cuenta Crowley. Siendo Beckett joven, que suele estar deprimido muchas veces, también por el tiempo irlandés, y un amigo que tenía que era médico, un día lo animó a dar un paseo por el monte. Beckett accedió, fueron a pasear y el médico, intentando animarlo, dijo: hace un día maravilloso, ¿no? ¿Te parece, Sam? Tipo así, wonderful day, o sea, dijo, ¿no? Un día maravilloso, dijo Sam. Sí, está bien. Y al rato le dice: esos son estos días en los que te dan ganas de vivir, ¿no? Le dice el médico. Y Beckett se paró en seco, le miró y dijo: yo no diría tanto. Hay otra anécdota muy buena también que un amigo suyo cuenta, y esta también es muy beckettiana, que estaba tomando copas en un bar con él en París, y entonces el amigo no sé qué hizo y tiró el vaso y dice: no te preocupes que estaba vacío cuando lo tiras. Está bien. Pues nada, Antonio, muchas gracias. También muchas gracias a Función Lenguaje por invitarnos a presentar aquí este libro, y a continuación, como dirá ahora, hay una lectura con ritmo y música, ¿no? De la obra de una de las últimas novelas, que es Un guapeón, con traducción de Miguel Martínez Laje y otros, que ahora dirán.